Una cosa que Dios pide de nosotros es, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña allá en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, el versículo 20, ¿verdad? Efesios 5, 20, dice la Escritura, dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahí, dando gracias. No nos está preguntando si queremos dar gracias, no nos está pidiendo si queremos opinar o no. Dice la palabra de Dios ahí que debemos de dar gracias, ¿verdad? En todo. La palabra del Señor nos dice, ahí dice, al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Decía el doctor Bob Jones Sr. que la gratitud es como una flor que crece en el jardín del alma del hombre. Mientras usted piensa lo que Dios hace y otros hacen por usted, esa flor va a crecer en su corazón. Y él también decía que cuando la gratitud se va del corazón del hombre, ese hombre ya no tiene casi esperanza. Decía él, he's well nigh hopeless. Y qué importante es, queridos amigos, aprender a tener gratitud en nuestro corazón para con Dios, para con otros, ¿verdad? En su vida. Qué bueno decir gracias y de veras sentirlo. No solamente decirlo por obligación y por deber, pero de veras sentirlo, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno va a comer ahí al restaurante y te traen el cafecito, qué bueno es decir gracias. Cuando te traen el agüita, la comida, gracias. ¿Verdad? Qué bueno es cuando vienen y te hacen un favor, tu esposa te hace un favor, y qué bueno es escuchar, ¿verdad? Las palabras que tú le dices a tu esposa, gracias. Qué bueno es ver, queridos amigos, ahí en la palabra del Señor, aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Que fueron sanados. Dice la Biblia que ahí solamente vino uno a darle las gracias al Señor. Y el Señor le preguntaba a aquel leproso, le dijo, oye, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron sanados 10? ¿Verdad? Pero ¿dónde están los otros 9? Tú has venido, pero ¿dónde están los otros? Nomás uno vino a darle gracias al Señor. Sabemos, queridos amigos, que en esta vida no merecemos nada. Gracias a Dios ahí por la oportunidad que tenemos de recibir bendiciones en esta vida de parte de nuestro Dios. Allá en Primera de Tesalonicenses dice la Biblia a 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta mañana recibí un texto de una hermana que perdió su bebé la semana pasada. Y me dice, pastor, yo sé que Dios está en control. Yo sé que Dios sabe todo. Yo sé que Dios hace todo para el bien. Y vamos a confiar en Dios. Y queridos amigos, hay muchas cosas a veces que no entendemos. ¿Por qué se pierden bebés? ¿Por qué un autobús que tuvo que chocar anoche con un tráiler? La semana pasada otro autobús chocó con otro tráiler de frente a frente y hubo 8 muertos. Muchas veces nos preguntamos, queridos amigos, ¿por qué pasan las cosas? Yo quiero decirle a usted algo. Yo y usted tenemos que entender que nada pasa en este mundo solamente por accidente. Todo pasa porque Dios deja que lo pase. Y queridos amigos, en las buenas y en las malas, dice la Biblia, da gracias en todo. En lo bueno, en lo malo, en lo glorioso y en lo duro. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Allá en Colosenses 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice, dando gracias a Dios Padre por Él. Yo creo que todos tenemos que entender, queridos amigos, que Dios siempre obra para nuestro bien.
Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Varias veces vemos ahí, ¿verdad? Dios dice, dando gracias a Dios Padre por Él. Qué bueno esa, dice, allá dice la palabra de Dios, es la voluntad de nuestro Dios. Allá en Efesios, ¿verdad? También nos enseña, allá en Efesios capítulo 5, el versículo 20, ¿verdad? Una vez más, habla acerca, dando gracias, dice, siempre de todo, al Dios y Padre. Queridos amigos, nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿verdad? Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo Dios, Él está en todo lugar. Y yo nomás quiero decirle a usted que nada en la vida es un accidente para Dios. Todo pasa por voluntad de Dios. Y yo y usted tenemos que entender y vivir por la fe y decir, Señor, no lo entiendo, no puedo comprender esto, pero yo lo acepto. Yo lo acepto. Y gracias a Dios, queridos amigos, ahí por la voluntad de nuestro Dios. Gracias a Dios por todo lo que Dios deja que pase. Yo recuerdo un día estando en el colegio bíblico, en el primer semestre del colegio bíblico, y tuvimos un accidente ahí en la carretera yendo para Chicago. Y ahí estábamos, queridos amigos, yendo nosotros a levantar un autobús para ir a recoger niños en las rutas allá en Chicago, y una mujer borracha, ¿verdad? Viene y nos da enfrente, y luego otra mujer borracha a las 4 o 5 de la mañana viene y nos da por atrás. Quedó ese carro como un acordeón. Yo recuerdo que yo desperté ahí, una enfermera me estaba rascando los pies y me dice, y yo me desperté y digo, man, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando? No, dice, acaban de tener un accidente muy feo. Yo recuerdo que me salí, yo traía sangre, traía una quijada quebrada, traía mucho dolor en el cuerpo. Yo dije, ahí en ese momento le dije a un amigo, le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y en esa mañana ahí le dimos gracias a Dios. Un día, un niñito, querido amigo, estaba por ahí con su mamá. Y su mamá, ¿verdad? Le da un pedazo de pastel. Y el niñito le dice, gracias, mami. La mami mira al niñito y le dice, ay, dice, ¿cómo me gusta? Dice, ¿cómo me gusta? Dice, que niñitos pequeñitos, bonitos como tú digan, gracias. Dice el niñito, pues si le pones nieve a este pastelito, dice, te vuelvo a decir gracias. La cosa a veces se pone mejor, ¿verdad? Ahí cuando tenemos gratitud en el corazón. Queridos amigos, Dios sabe lo que está haciendo. Dele gracias a Dios ahora y dele gracias a otros. Porque yo y usted solamente somos una esponja de la inversión de todos alrededor de nosotros. Nuestros colaboradores en el trabajo, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros pastores, nuestros maestros en la vida.